Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar hoy lunes 7 de agosto. De parte de la Biblioteca Conmemorativa Orton, les agradecemos por su presencia y les recordamos que estamos transmitiendo por Zoom y por Facebook Live. Entonces, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer por el chat de esta sesión o bien por los comentarios de la sesión de Facebook. Hoy nos acompaña el geólogo Oscar Morales Pérez, quien es bachiller en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica y profesor del Instituto de Educación del Turismo ICETUR. Entonces, sin más preámbulos, le doy paso la palabra a Oscar. Bueno, primero que todo les voy a contar un poco por qué estudié, por qué me gustan los volcanes, ¿verdad? Son es de las razones por las que estudié yo geología, porque vivo en un volcán a la par del volcán Poás, toda la vida he crecido ahí, y eso me despertó la curiosidad por saber de ellos, y eso me llevó a estudiar geología. Al final entré a estudiar geología por los volcanes y terminé estudiando la Tierra. Al final no estudié solamente una estructura que es de lo que es un volcán, una estructura de la Tierra, sino terminé estudiando toda la, toda la Tierra, todo su dinamismo, todas sus estructuras. Entonces, bueno, vamos a hablar de los volcanes, que son los que en sí fueron en inicio fueron los que me despertaron esa curiosidad. Bueno, ¿qué es un volcán? Como lo decía, es una grieta en la tierra por donde salen a la superficie material caliente que proviene de la profundidad. Este, este material suele ser gases, pedazos de roca que se les llama piroclastos y roca fundida, que es la lava. Eh, este, Cuando este material está dentro del volcán se le llama magma. Cuando sale tiene todos estos nombres: piroclastos, lava, ¿verdad? Entonces magma es ese material fundido que está dentro de dentro de la tierra, ¿verdad? Eh, Después tenemos los tipos de materiales que emite un volcán, ¿verdad? Como decía, los gases, los piroclastos. Los gases, en su mayoría, el 60% de esos gases suele ser eh, agua, eh, gas de agua, digamos, agua en gas, vapor de agua, y la otra parte suele ser dióxido de carbono, que esto suele ser como un 30% de esos gases, y un 10% suele ser sulfuros, halógenos y helio. Ahora sí, entonces los piroclastos, que se dividen en lo que más normalmente nosotros conocemos, que son las cenizas, que es lo que hemos vivido normalmente con las erupciones del Turrialba, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que hemos vivido en el Valle Central, que son estas partículas de 2 milímetros, menos de 2 milímetros de diámetro. Después tenemos el lapili, que son de 2 milímetros de diámetro a 64 milímetros de diámetro, son ya un poquito más grandes que las cenizas, y entonces normalmente los vamos a encontrar más cercano a el lugar donde, el volcán donde se da la erupción, ¿verdad? Porque al ser partículas más grandes van a caer más cerca del volcán. Las cenizas se van a esparcir más. Después tenemos las volvas volcánicas, que son fragmentos mucho más grandes, que son de 64 milímetros de diámetro, o más, ¿verdad? Después tenemos las lavas, que se dividen, puede ser entre básicas, es una definición o una división bastante simple. Se dividirían entre básicas y ácidas. Esto depende de la cantidad de sílice que posea esta lava. Al final, el componente más importante de una lava o una roca al final es el sílice, es el componente principal. Y entonces, dependiendo de la cantidad de sílice que tenga, esta roca va a ser básica o ácida. Si tiene menos sílice, es básica. Entonces, por lo tanto, la cantidad de sílice normalmente varía entre un 50 a un 60%. Entonces, entre
menos tenga, ¿verdad? Menos sílice tenga, menos viscoso va a ser más fluida esa lava. Entonces, ese magma va a correr mucho más rápido, digamos, un magma básico se va a mover mucho más fácil y un magma ácido que tiene más sílice, ¿verdad? Tiene un porcentaje de sílice cercano al 60% o más, entonces ese magma va a ser más viscoso, por lo tanto va a correrse más lento, ¿verdad? Con más rigidez, con más viscosidad. Después, entonces, algo importante de los volcanes son su división, los tipos de volcanes. Tenemos estratovolcanes, volcanes en escudo, calderas, conos piroclásticos, domos y cráteres de mar de explosión de mar. Eh, Existe otra categoría que se llama volcanes complejos, que mucho se ha confundido los volcanes complejos con los volcanes en escudo. Y en Costa Rica normalmente hemos dicho que tenemos volcanes en escudo y realmente lo que tenemos son volcanes complejos, que son volcanes que están hechos a partir de diferentes tipos de volcanes. Digamos, podemos tener un volcán creado a partir de un estratovolcán y por algún lugar tiene conos piroclásticos. Es un edificio complejo lleno de diferentes tipos de, de vulcanismo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos los estratovolcanes. Normalmente son los más comunes o los que solemos tener una imagen de ellos, digamos como el Arenal. En este caso, el volcán tiene una pendiente bastante baja a lo largo del centro, digamos, en la periferia del volcán, tiene una pendiente bastante baja y después tiene una pendiente alta en lo que es el cercano al cráter, ¿verdad? Em, Normalmente lo que sucede es que tenemos la chimenea. Posteriormente se da una erupción, se crea una columna eruptiva. En esta columna eruptiva, los proyectiles balísticos, que son como los piroclastos más grandes, por ejemplo, las bombas o la pili, cae directamente este, al, al, en la cercanía del volcán y después esta columna se levanta, cae también, sale también coladas de lava, que se van por la pared del volcán. Posteriormente, esta columna, al subir, ¿verdad? Colapsa porque al tener material más pesado, ¿verdad? Como que el volcán le da una fuerza para que salga este material y una vez que ya pierde esta fuerza, colapsa sobre el volcán, entonces se producen flujos piroclásticos, que es como este material más pesado que cae por un lateral del volcán. Igual se sigue dando la lava, los proyectiles balísticos. Y posteriormente, este material que es menos pesado se va a la atmósfera, ¿verdad? Y se expande a través de la atmósfera y cae como ceniza, ¿verdad? Aquí es lo que normalmente hemos vivido en Costa Rica, que es como que se da la erupción del Turrialba, por ejemplo, y se dan esta cantidad de ceniza que cae en todo el Valle Central, ¿verdad? Entonces serían este tipo de volcanes. Este, el Mayón en Filipinas es un volcán, un estratovolcán. Estratovolcán quiere decir que a partir de estas erupciones, ¿verdad? Se va produciendo el volcán a partir de muchos estratos. Entonces se va sobreponiendo un estrato sobre otro, ¿verdad? Entonces hace una erupción, cae, ¿verdad? Hace otra erupción y se produce otro estrato, hace otra erupción y se produce otro estrato, entonces se va produciendo el volcán a partir de puros estratos, por eso se llama estratovolcán. Tenemos el volcán Arenal, que tuvo su última erupción desde el 2010. Es un volcán bastante llamativo en lo que es científicamente hablando, porque es un caso eh, muy diferente en el que el volcán estuvo activo por 42 años seguidos. Normalmente un volcán está activo durante un año, 2 años, pero era un caso en el que más bien no se sabía y no se sabe muy bien
por qué es que el volcán Arenal tuvo actividad durante tanto tiempo. Por eso hubo muchos estudios acerca de este volcán. Después tenemos el Glacier Peak en Estados Unidos, igual un estratovolcán. Y bueno, después tenemos los volcanes en escudo. Normalmente son volcanes que tienen una pendiente bastante baja, entre 5 a 10. Normalmente son bastante planos. Y lo que sucede es que, bueno, tiene una chimenea y sale lava, pero ya lava fundida. Normalmente no tiene estas erupciones de piroclastos en donde tira, ¿verdad? Una cantidad de ceniza o la pili, ¿verdad? Sino que son lavas fundidas directamente lo que salen y igual producen esta cantidad de intercalaciones de estratos también, nada más que ya son lava fundida directamente. Y lo normal es ver este vulcanismo en lugares como Hawái, es el vulcanismo normal, y es la diferencia entre volcán en escudo y complejo, que es esa es la diferencia que hay con los volcanes de acá de Costa Rica, que normalmente nos han dicho que son volcanes en escudo, que no es este vulcanismo que estamos viendo en Costa Rica, no son estas lavas fluidas que se hacen así. Estamos viendo vulcanismo como en estratovolcanes y todo este tipo. Entonces, son diferentes. Entonces, el volcán en escudo es este tipo de volcán que se produce en lava a partir de lavas fluidas que producen una pendiente muy baja. Tendremos entonces el Kilauea, que tuvo su última erupción este año, y tenemos el Mauna Loa, igual en el 2022, que son dos volcanes que están en Hawái. Y se ve que la topografía es bastante plana. ¿Ves? Después tenemos los conos piroclásticos, que son pequeños volcanes. Pueden ser conos secundarios de un volcán, digamos, podemos tener un volcán y a la par un conito, ¿verdad? Pequeño, que este sería un cono piroclástico, o puede ser un domo también, que es otro tipo de vulcanismo. Pero bueno, los conos piroclásticos, como lo dice, son conos que están hechos a partir de puros piroclásticos, puros piroclastos, o sea, pura ceniza, la pili o bombas, ¿verdad? Entonces son edificios que se han producido a partir de puras erupciones de este material de piroclastos, y se van acumulando y se va haciendo un cerro, ¿verdad? Entonces, normalmente tienen una pendiente entre 25 y 30 grados. Aquí en Costa Rica podemos encontrar conos piroclásticos en la zona de Aguasarcas, normalmente por ahí, o en el Cacho Negro, que es un volcán, un pequeño volcán que tiene el Barba. Y bueno, igual se da por esta situación que en donde como un volcán, como un estratovolcán pequeño, que sale la columna eruptiva, colapsa, o se dan pequeñas coladas de verdad de lava que produce este pequeño volcancito. Por acá tenemos un cono piroclástico. Este se encuentra en Canadá, el cono Evi. Después ves que es asociado a un volcán. Después tenemos el cono Piricutín de México. Por acá se ve en vista de planta y aquí en perfil. Después tenemos el mar de explosión, el cráter de mar de explosión. Es un vulcanismo bastante diferente, en donde tenemos un componente extra que es el agua. Nosotros en este punto tenemos un lugar bastante plano, en donde el nivel freático, que es el nivel del agua, está ahí en la superficie, ¿verdad? Como que hay una capa de agua en ese lugar en donde está plano, ¿verdad? Tenemos una capa de agua. Entonces lo que sucede es que empieza a subir magma, y este magma empieza a pegar con este nivel freático en donde se encuentra mucha agua. Esta agua, al pegar con el magma, se empieza a calentar, se empieza a convertir en vapor de agua, y el agua, al convertirse en vapor de agua, su volumen se vuelve mucho más grande. Digamos que es exponencial el volumen de la misma partícula de agua en estado líquido. Al cambiar al estado gaseoso se hace mucho más grande, ¿verdad? Entonces empieza a haber una presión por espacio, ¿verdad? Dentro de la Tierra.
Entonces empieza a producir esa presión, se empieza a acumular, se empieza a acumular y de un pronto a otro, en un estallido, nada más en un solo momento de actividad, toda esa zona plana se estalla, ¿verdad? Y se produce normalmente una laguna. Es una actividad que se produce solamente de una sola vez, digamos, es como una actividad que se produce así en una semana, digamos, no es una actividad que requiera mucho tiempo, es como una actividad volcánica, digamos, como una erupción de un volcán normal que dura entre un año, algo así, teniendo actividad. En este caso, no, nada más es que se encierra esa presión gigante dentro de la Tierra y de un pronto a otro se da este estallido. Entonces, normalmente se quedan los escombros, ¿verdad? De estos piroclastos, de todo este material que soltó el estallido a los lados, entonces se produce una pendiente después. Y bueno, podemos encontrar de este tipo de actividad en Alaska, en Uki Rake, y más cercano a nosotros, el ejemplo más cercano acá sería el cráter de mar de explosión de Lule, que sería el volcán Poás, en donde, como les decía, los volcanes de Costa Rica normalmente son volcanes complejos que están hechos a partir de diferentes tipos de volcanes, digamos. Entonces, por ejemplo, en el volcán Poás, acá atrás, el que se encuentra detrás de la laguna, es el volcán Congo, es un volcán antiguo del volcán Poás. Este, y a la par tenemos el mar de explosión de la laguna de Lule. Entonces, surgió de esta misma forma que les explicaba, se dio esta explosividad así, por este vapor de agua y se crea este gran hueco en donde normalmente se rellena con una laguna. Después tenemos los domos, que son igual pequeñas estructuras parecidas a los conos piroclásticos, pero este es directamente hecho de lava sólida, digamos, de lava nada más, no tiene tanto piroclasto. Entonces normalmente se da a partir de un cono existente, normalmente tenemos un cráter en donde se dio un vulcanismo, este cráter dejó de tener actividad y de un pronto a otro, después de mucho tiempo, vuelve a tener actividad, vuelve a llegarle magma a este mismo cráter existente y se crea este domito, y vuelve a tener actividad, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos, este es el volcán Santa Elena, tuvo una erupción muy famosa eh, en 1969, en donde tuvo una erupción lateral, que es la primera erupción lateral grabada en video. Entonces, por lo tanto, es súper importante porque antes de eso no se sabía que un volcán podía hacer una erupción hacia un lado. Normalmente se creía que los volcanes hacían una erupción hacia arriba, que es lo normal, pero sí puede ocurrir que un volcán haga erupción hacia un lado. Entonces, después de que hizo esa erupción, produjo este domo. Después tenemos una caldera, que es un edificio volcánico en donde vuelve a tener actividad, bueno, tiene actividad, empieza a gastar demasiado el magma que tiene en la cámara magmática normalmente, y después de que este volcán tiene tanta actividad, colapsa sobre sí mismo porque ya no tiene nada que lo sostenga por dentro, digamos, todas esas estructuras, todas esas grietas que que el volcán creó, digamos, para sacar ese magma, quedan vacías y entonces el volcán colapsa hacia adentro. Que entonces se produce una laguna debido a que todo ese espacio queda vacío, ¿verdad? Entonces se va hacia adentro y entonces puede volver a haber vulcanismo, suele haber vulcanismo de nuevo después de que se produce este colapso, o también puede quedar así. En este caso, la laguna de Altitlán en Guatemala es una caldera volcánica en donde después volvió a haber vulcanismo, que tenemos el volcán Altitlán, ¿verdad? De los Cerros de Oro por acá.
Después tenemos la caldera de Ilopango en El Salvador. En El Salvador hay varias calderas más. Después tenemos la de Nicoya, digo, de Nicaragua, en Apoyo, la caldera de Apoyo en Nicaragua, y después tenemos la caldera de Guayabo en el volcán Miravalles en Costa Rica. Aquí en Costa Rica tenemos varias calderas también, como la de Tiribí en el Barba, o la de Irazú, que es exactamente donde caminamos en el Parque Irazú, digamos, para ver el cráter principal. Eso es una caldera volcánica. Después tenemos acá una imagen de una caldera volcánica, el Pinatú en Filipinas, que podemos ver que igual es una laguna. Por acá está. Y bueno, se conocen al menos 1511 volcanes con erupciones en los últimos 10.000 años, ¿verdad? Entonces, un volcán activo es un volcán que ha tenido erupciones durante los últimos 10.000 años. Después de eso ya sería un volcán dormido. Entonces han habido más o menos un aproximado de 1511 volcanes activos en los últimos 10.000 años. Después, normalmente hay 30 volcanes activos en la Tierra. O sea, es normal que hayan 30 volcanes teniendo actividad, ¿verdad? Entonces, así es lo que usa la Tierra, digamos, ese es para sacar la energía que tiene, digamos, toda esa calor, todo ese proceso que surge dentro del manto de la Tierra. Al final se ve en la cantidad de vulcanismo que tiene la Tierra, y normalmente son 30 volcanes haciendo continuamente erupción. Bueno, directamente relacionado con los tipos de volcanes y con el vulcanismo es los ambientes en donde se forman. Porque entonces, ahora como vamos a ver que las grietas, estas a las que está asociado un volcán, normalmente se dan en ambientes completamente definidos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener estas grietas en donde se presente, donde ascienda magma. Entonces, ¿dónde asciende magma? En los puntos calientes, en las dorsales, en las zonas de subducción y en los rift continental. Entonces, estos son estructuras que se dan en la Tierra, todos estos cuatro son estructuras que se dan en la Tierra en donde asciende magma, y donde asciende magma es donde se dan los volcanes, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas estructuras. Bueno, primero tenemos la pluma mantélica, que es un punto de la Tierra en donde hay una anomalía térmica, en donde sube magma, y normalmente una placa se va corriendo. Entonces, el punto caliente siempre está en el mismo lugar, entonces va dejando un rastro donde se va haciendo una isla, después otra, que es lo que se produce en Hawái, por ejemplo. Acá tenemos como esta placa va hacia allá, la pluma mantélica está acá, entonces va creando estas islas que son el Kilauea, Mauna Loa y así, ¿verdad? Hawái y todas estas. Después, dime. Tenemos una consulta. No sé si prefiere que las dejemos al final o que la gente las vaya realizando conforme le surjan las Sí, dudas. yo creo que pueden preguntar de una vez. Ok. Entonces, hay una consulta de Yeselia Cano y dice, buenos días. Una consulta, hay volcanes en Islandia donde no se ven conos, sino que hay grietas en la superficie plana donde se ve que sale lava. ¿Qué tipo de volcán sería? Si gustas ahorita, exactamente ahorita vamos a hablar de ese caso de Islandia, entonces ya casi te contesto la pregunta. Entonces, veas este de acá. Aquí estamos en el caso de Islandia. Era como una presentación, la presentación perfecta para esa pregunta.
Lo que pasa en Islandia es que, bueno, no tenemos el caso del punto caliente, sino que tenemos una zona de divergencia, que lo que sucede es que se está separando la Tierra. Entonces, al separarse la Tierra, se está haciendo estas grietas que dices vos, digamos, en donde lo que sucede no es que está pegando un punto de magma directamente, sino simplemente al separarse la Tierra, lo que surge del fondo de la Tierra es magma. Entonces, exactamente en esas zonas en donde se está fracturando la Tierra, en donde se da las zonas de divergencia, es donde salen los volcanes, que sería, por ejemplo, bueno, aquí que se ven los triangulitos rojos, ¿verdad? Es un caso bastante especial el de Islandia, porque Islandia es como que hay un punto caliente en exactamente una zona de divergencia. Entonces, como que salió esta isla gigante a partir de una anomalía, ¿verdad? Y posteriormente esta isla quedó directamente puesta en una zona en donde se está separando la Tierra. Por lo tanto, en esa separación es que se produce ese volcán. Eso mismo pasa en un rift continental, nada más que la diferencia es que estamos en el continente. En, en Islandia lo que sucede es que estamos en medio océano, ¿verdad? Es una isla ahí en medio océano. Pero en el rift continental, lo que sucede, la diferencia, es nada más que estamos en medio de la Tierra. Entonces está igual, es una parte de la Tierra que se está separando debido a la convección del manto, a todo lo que se mueve ahí dentro del manto. Ahorita vamos a ver una pequeña explicación sobre eso. Y entonces, por ejemplo, el Rift de África, que es el más importante ahorita, el que se estudia más, se está separando África y se nota, número uno, porque hay vulcanismo, ¿verdad? Donde por separarse la Tierra se sale el manto, sale magma, y después porque se surgen estos lagos, estas depresiones. Entonces, esto es donde la placa india se está separando de la placa africana. Y aquí lo que está sucediendo es que la placa euroasiática se separa de la placa norteamericana. Islandia es de los lugares más hermosos para ir a visitar, digamos, desde la vista de un geólogo, porque es demasiado interesante por eso, porque se unen demasiadas cosas. El vulcanismo es súper interesante, está sucediendo esto y es un lugar para verlo en la superficie, digamos, donde se está separando. Después tenemos otro ambiente de vulcanismo, es las zonas de subducción, que sí estamos más familiarizados con porque es del cual nace el vulcanismo que tenemos acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, tenemos una placa que se está metiendo bajo otra. En el caso anterior teníamos dos placas que se están separando. En este caso tenemos una placa que se mete que está en compresión con otra y una se mete bajo la otra. Entonces, puede ocurrir de dos formas, puede ocurrir una placa oceánica metiéndose bajo otra placa oceánica, o puede ocurrir una placa oceánica metiéndose bajo una continental, o el tercer caso, que es en el que menos vulcanismo se produce, es que dos placas continentales estén chocando. Normalmente cuando dos placas continentales chocan, lo que sucede no es que se subduce una bajo la otra, sino que las dos se obducen, se dice, sino se hace como un cerro gigante, ¿verdad? Como que empieza, ninguna de las dos se quiere meter debajo, sino que las dos empiezan a crecer hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede en el Everest, digamos, que es la montaña más grande del planeta, ¿verdad? Entonces, lo que se está sucediendo es que la placa india está pegando contra la euroasiática y está subiendo todo. En este caso no, en este caso entonces una siempre se mete, que normalmente es la más densa, la más llena de humedad, que es lo que hace que esté densa normalmente. Entonces, en este caso, tenemos una placa oceánica pegando contra otra oceánica. En este caso tenemos la placa pacífica pegando contra la placa norteamericana.
y se produce este montón de vulcanismo que vemos en las imágenes, ¿verdad? Este, aquí vemos como una placa, sí, subduce directamente la otra. Y después tenemos el otro caso que es cuando una placa está subduciendo un continente y igual lo que sucede normalmente es que la placa oceánica, que es la eh, que tiene agua, está súper hidratada, es más densa, es más pesada, normalmente se subduce, se mete debajo y empieza a crear el vulcanismo. ¿Que por qué se produce el vulcanismo? Es porque tenemos bueno, esto es como lo más difícil, tal vez lo más técnico que vaya a explicar, digamos. Es como que hay una zona que se llama Guadalquivir, ¿verdad? Es en la zona en donde esta placa, que es la placa oceánica, la que está más hidratada, que está subduciendo bajo la otra placa, esta puede ser oceánica o puede ser continental, no importa. Cuando está subduciendo, ¿verdad? Esta placa va llena de, como les decía, material hidratado, porque el mar ha estado durante miles de años sobre ese material, se ha ido metiendo dentro de él y entonces toda esta corteza oceánica que se está metiendo bajo la otra, va hidratada, van con componentes diferentes a los que hay ahí en el manto. Entonces, cuando este material baja ahí pega contra el manto, que es magma, que está a 1600 grados Celsius, a 1700, 1400, empieza a derretirse, ¿verdad? Este material se empieza a fundir, empieza a volverse otra vez magma, se vuelve a convertir de roca a magma. Pero este magma va a ser diferenciado porque tiene material que viene del mar, ¿verdad? Tiene este material que viene lleno de agua con diferentes componentes. Entonces, al meterse, se produce un magma diferenciado. ¿Qué es un magma diferenciado? O sea, es un magma que es diferente al del resto, al que está a la par, que era el que lo empezó a derretir, ¿verdad? Entonces, se produce un magma diferenciado y es algo muy similar a cuando tenemos un globo de helio aquí en una atmósfera de oxígeno. ¿Qué sucede con ese globo de helio? Ese globo de helio, al tener diferentes componentes y ser menos denso, empieza a subir en la atmósfera, ¿verdad? Lo que sucede ahí abajo, ¿verdad? Es lo mismo. Este magma diferenciado es menos denso, entonces se empieza a subir a través de grietas en la tierra, en la corteza, y así es que se producen los volcanes. Esa pelota de magma diferenciado, que es menos denso que de su alrededor, empieza a buscar la forma de salir hacia arriba, ¿verdad? Y así es que se producen los volcanes que conocemos hoy. Entonces, al final y al cabo es como un método de reciclaje de roca, porque al final estoy metiendo roca que se funde y esa misma roca vuelve a salir. Y así durante miles de años, ¿verdad? Eso sucede todo el tiempo, ¿verdad? Desde hace 4.500 millones de años que tiene eh, la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante, este método, digamos, de la subducción es súper importante para el vulcanismo porque el 75% de los volcanes del mundo se producen a partir de esto, de, de este reciclaje de placa que se produce en el cinturón del fuego del Pacífico, que es la placa pacífica se está metiendo por todo lado, digamos. Podemos ver al norte donde pega con la placa norteamericana, podemos ver aquí con América como se mete contra la placa, contra la placa suramericana, norteamericana, contra la Cocos, ¿verdad? O al otro lado completamente que se mete contra la India, la australiana. Y entonces se produce todo este vulcanismo, ¿verdad? Alrededor del mundo. Después tenemos que el manto, ¿verdad? Eh, ya vimos todos los ambientes y por acá tenemos como un, gráficamente podemos ver como de dónde viene el magma que se produce en cada ambiente. Por eso es que hay magmas diferentes de ácidos a básicos. Aquí entre el manto vamos a tener mucha heterogeneidad
de magmas, o sea, algo que hemos descubierto es que no es como que vamos a encontrar capas directamente, digamos, sino que el manto es bastante heterogéneo, tenemos cosas diferentes por ahí adentro, entonces a partir de esta convección y así, podemos encontrar diferentes tipos de magmas, ¿verdad? Que pueden venir tanto del puro fondo del manto, digamos, cercano al núcleo, a como pueden ser magmas más superficiales. Normalmente lo dividimos así, ¿verdad? Normalmente los materiales que hay dentro del manto son esos, y esos son los elementos que normalmente están divididos de esta forma dentro de la Tierra, ¿verdad? Pero como les decía, esto es como un poco es bastante rígido, porque realmente lo que hemos descubierto es que el manto es bastante heterogéneo, y podemos encontrar que esta grieta que conecta la superficie con el manto, ¿verdad? eh, Puede conectar con un reservorio de magma que esté abajo, bastante diferente, ¿verdad? Que no es completamente, siempre vamos a extraer, digamos, la superficie del manto, sino que esta grieta puede llegar a conectar directamente con el núcleo, por ejemplo, en un punto caliente. El punto caliente puede surgir desde el núcleo y completamente llegar hasta la superficie, ¿verdad? Y esto sería la presentación que les tengo por el día de hoy. Más que todo es un viaje directo al volcán, cómo funciona, de dónde surgen y cómo los podemos clasificar. Bueno, primeramente agradecer al geólogo Oscar Morales por esta amplia explicación. También vemos que hay diferentes personas acá que nos acompañan del IICA, del CATIE, diferentes personas usuarias de la biblioteca. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos estamos viendo en otro espacio. Hasta luego, muchas gracias.